Buen día, les saluda el profesor Smith. El día de hoy vamos a dar inicio a la segunda clase virtual en la subárea de formación cívica y ciudadana, tocando un tema de vital importancia titulado Precursores y próceres del Perú. Pero para entender un poco mejor este tema es necesario recordarles que estos dos adjetivos tienen mucha relevancia en nuestra independencia nacional sobre los españoles, con personajes que participaron con pensamientos, doctrinas e ideas en favor de la libertad y por supuesto con personajes que también participaron en las batallas para lograr este objetivo. Como podemos apreciar en la imagen, tenemos por ejemplo a Tupac Amaru II, Micaela Bastidas, Simón Bolívar, Don José de San Martín, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, Toribio Rodríguez de Mendoza. Ahora el dilema es quiénes son precursores y quiénes son próceres. Y eso obviamente lo vamos a conocer el día de hoy. Daremos inicio entonces definiendo qué es la palabra precursor. Entonces nos dice la diapositiva que precursor o se define como precursor a la persona que profesa o enseña doctrinas o ideas, es decir, aquella persona que se adelanta a preparar los acontecimientos o hechos en base a sus ideales o a sus pensamientos. Cabe resaltar que el precursor no participa directamente en actividades o en enfrentamientos bélicos, sino sus ideas son llevadas a cabo por otros individuos. Como podemos apreciar en la imagen, titulado dice Carta dirigida a los españoles americanos. Seguro me estarán preguntando, profesor, está mal escrito, ¿cómo va a decir dirigida? Es dirigida. Recordarles que en esa época se hablaba el latín, por lo tanto la palabra dirigida se escribía así. Esto fue una carta escrita por el famosísimo Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, en la cual él profesaba la idea de libertad e incentivaba a los criollos a rebelarse contra los españoles. Podemos apreciar en la siguiente diapositiva algunos de los personajes más ilustres precursores de la independencia nacional. Tenemos por ejemplo a don Hipólito Unanue, un personaje multifacético, ya que fue médico, naturalista, político, pero sin embargo es recordado en la historia nacional por haber profesado ideas en favor de la independencia. Tenemos también aquí a don Toribio Rodríguez de Mendoza, un personaje bastante admirado a nivel nacional. Obviamente profesó ideas en favor de la libertad. Y finalmente tenemos a don Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, quien entre 1782 y 1791 terminó de redactar la famosa Carta a los Españoles Americanos, ¿no? Lo que ya se les explicó en la diapositiva anterior. Los españoles americanos eran los criollos y Juan Pablo Vizcarra y Guzmán les incentivó a que se rebelaran contra la corona española. Seguidamente pasaremos a definir qué es prócer. Nos dice la diapositiva que prócer es la persona que participa en los acontecimientos. Si ustedes sacan una conclusión, profe, precursor solo da la idea. Prócer sí participa en los acontecimientos o actividades bélicas, es decir, que mediante un grado de distinción, puede ser militar, civil o puede tener el grado de liderazgo, lleva a cabo hechos en defensa o en favor de un Estado o de un ideal, ante el riesgo inclusive de perder su propia vida. Y dentro de los próceres obviamente vamos a tener un conjunto de personajes que conoceremos a continuación. Tenemos a continuación en la imagen a dos grandes personajes íconos de la independencia nacional. En primer lugar tenemos al líder de la corriente libertadora del norte, nacido en Caracas, Venezuela, a don Simón Bolívar. A continuación tenemos al líder de la corriente libertadora del sur, nacido en Yapeyú, Argentina, a don José de San Martín, ¿no? Quien independizó supuestamente el Perú el 28 de julio de 1821. Sin embargo, don Simón Bolívar le dio la estocada final para la derrota definitiva de los españoles en las dos batallas de Junín y Ayacucho. Como podemos apreciar en la imagen, en esta diapositiva se muestra a un conjunto de próceres de la independencia nacional, pero en este caso peruanos.
Tenemos, por ejemplo, a Manco Inca, que fue un personaje que en un principio estuvo a favor de los españoles, pero luego se pasó a la causa nacional. Seguidamente tenemos a Juan Santos Atahualpa, de quien se dice fue descendiente inca, nacido en el Cusco y que fue criado por la orden religiosa de los jesuitas y fue ahí donde aprendió a hablar el castellano y el latín. También se dice que viajó por diferentes países de Europa, tales como España, Inglaterra, Francia e Italia, donde obviamente aprendió a hablar el italiano y un poco de francés. Ya a su retorno al Perú hizo una comparación sobre la sociedad europea y la sociedad peruana y llegó a la conclusión de que los españoles eran unos abusivos y se proclamó Apu Inca, que quiere decir descendiente del Inca Atahualpa, y su objetivo era restaurar el imperio de los incas, sin embargo fracasó. Seguidamente tenemos a la pareja de esposos Tupac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, su nombre verdadero, y a su esposa, la señora Micaela Bastidas, quienes tuvieron participación contra los españoles en 1780. A continuación se presenta también en la diapositiva a doña María Parao de Bellido, aquella mujer ayacuchana considerada como una de las más grandes heroínas del Perú. Y ya para terminar tenemos a Mateo Pumacahua y finalmente a Francisco de Sela. Este último es conocido por dar el primer grito libertario en el Perú en la ciudad de Tacna aquel 20 de junio de 1811. Y finalmente, para terminar, la actividad que ustedes van a realizar, mis estimados amigos, en su cuaderno es un mapa mental, obviamente con los contenidos sobre los precursores y próceres. El esquema mental o el mapa mental que van a realizar tiene este formato. En el centro va el título, en la primera ramita van los subtítulos y en las ramas pequeñas van los contenidos del subtítulo. Eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias.